Ok, entonces vamos a comenzar. Vamos a dar gracias a Dios. Listo. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, tu gran amor, tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque a través de acercarnos a ti, Señor, encontramos absoluta confianza, socorro, tu amor, tu misericordia, Señor, nos alcanza. Siempre, Señor, reconociendo ante ti, Señor, que no somos nada perfectos, pero que tú nos perdonas de pensamiento, palabra y obra y nos edificas a nosotros, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, nos has limpiado a través de la sangre de Jesucristo, Señor. Gracias por todo lo que nos has provisto, Señor, y sabemos, Señor, que la felicidad y la dicha completa siempre está junto a ti, Señor. Oh Padre, guía nuestras vidas, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de cada uno de los que necesitamos de ti, Señor. Palabra tuya, palabra viva, Señor. Llena de esperanza, Señor. Que tú nos guíes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, en este estudio, Señor. Que mire, Señor, si hay una enfermedad, una dolencia, Señor, en el nombre de Jesús. Así es, Señor Jesús. Nosotros atamos, Señor, toda obra del enemigo, Señor. Queremos que Cristo, Señor, tome control de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, Señor, toda dolencia, Señor, en el nombre de Jesús. La unción del Altísimo, Señor, ponemos sobre aquellos que estén enfermos, Señor, por aquellos que estén abatidos, Señor. Todas nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones las ponemos delante de ti, Señor Jesucristo. Oh Padre, para que podamos, Señor, hallar descanso, Señor, sobre nuestras dificultades y sobre nuestras preocupaciones, Señor. Dice Jesucristo, dice, venid a mí todos los trabajados y cargados que yo os haré descansar, Señor. Creemos en el nombre de Jesús, Señor. Ponemos nuestras cargas, nuestras ansiedades en ti, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Empezamos muy bien, mis hermanos, aquellos que se han añadido. Hoy hablaremos algo importante, la voluntad de Dios. Muchas veces cuestionamos la voluntad de Dios y decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hablamos en este caso, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Sabemos que el mundo está bajo castigo y maldición y aún nosotros, nuestros cuerpos están propensos a debilidades y situaciones y a veces no nos dejamos guiar por nuestra mente o nosotros lo que pasa o nuestras emociones o nuestros sentimientos y no dejamos que Dios tome el control de nuestras vidas. En este sentido hablaremos sobre esto de lo que es someterse bajo la voluntad de Dios. Así que estamos todos propensos a varias cosas, problemas emocionales, sentimientos, enfermedades y todas esas cosas son parte de la vida diaria, podemos decirlo así, en que nosotros enfrentamos. Hablaremos textos importantes. Yo quisiera que usted los anotara para que usted los estudiara hoy conmigo. Y yo quiero que ustedes digan tal vez a una verdadero o falso, cuál es la opinión suya. Los primeros textos que vamos a leer son Mateo 12:50. Yo quiero que usted anote Mateo 12:50. Tenemos también el libro de Juan 4:34. Tenemos Romanos 12:2. Capítulo 12, verso 2. Ese es Romanos. Y el cuarto que vamos a hablar, sí, Romanos capítulo 12, verso 2 y Colosenses capítulo 1, verso 9. Así que repito, Mateo 12:50. Primero vamos a hablar esos textos. Mateo 12:50, Juan 4:34, Romanos 12:2 y Colosenses 1:9. Mira, aquí hay una inquietud referente a la voluntad de Dios. Mucha gente pues preguntamos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es buena para nuestras vidas. Esta palabra, si creemos eso, que la voluntad de Dios es buena para nuestra vida, pues ¿qué contestaríamos esto? Contestaríamos a esto, un sí o un no. ¿La voluntad de una persona puede usarse para bien o para mal? ¿La voluntad de una persona se puede usar para bien o para mal? Para mal, muchas veces.
O sea, en verdad que sí puede ser usada, sea para bien o para mal. Puede usarse, sí se puede usar la voluntad de la persona. Hay gente que cuando te quiere guiar mal, lo hacen para la voluntad de ellos. Sí. Sea para bien o sea para mal. Entonces, o sea que tú te sujetas a la voluntad del otro, del hombre o de la persona. Entonces, en un matrimonio, ambos tienen que sujetarse bajo una sola voluntad, que es la voluntad de Dios. Sí es. Que es lo que quiere Dios para nosotros. Es para el bien de nosotros dos. Ahí es donde nosotros coordinamos porque hacemos a Dios en primer lugar el centro de nuestras decisiones. Amén. Y eso es lo que nos unifica a nosotros. Otra cuestión aquí dice, Dios siempre controla la voluntad de una persona. ¿Qué opina? ¿Dios controla la voluntad de las personas? ¿Qué opina? ¿Sí o no? Yo opino que sí. ¿Qué opina? Nadie Víctor, más. Víctor, ¿Alguien ¿qué más? opina Víctor Víctor? no dice nada. Sí, dice, Se sí. queda callado 2 veces. Que sí, dice con que la sí. máscara y con No, la es que boca. está ahí. No está Ok, que- muy bien. Dios siempre bien, controla está la bien. voluntad de una persona. Yo algo quiero decirle. Cuando Dios nos creó a nosotros, Ujú. Dios nos hizo con una libertad, como hizo también al enemigo, con su voluntad de decidir para bien o para mal. Bien. O sea, Dios no tiene robot, Dios no quiere Muñecos. que la gente sea controlada por obligación o haga lo que Él quiere en ese sentido. No, porque si dependeríamos es que haz esto, entonces nos sentiríamos obligados. El asunto es que nosotros tenemos que descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y una de las cosas que podemos saber que Dios nos da a nosotros libertad de decisión. Si nosotros no tenemos libertad de decisión, entonces significa que estamos bajo el control de alguien en ese aspecto. Ujú. Decide lo que nosotros tenemos que pensar, decide lo que nosotros tenemos que hacer. O sea que la primera persona en someter nuestra voluntad sería de nosotros, de nuestra parte seríamos nosotros someter nuestras decisiones, nuestras emociones a la de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el hombre pecó. Cuando el hombre pecó, como nosotros hemos pecado, hemos ido sin control y decisiones que hemos tomado equivocadas, entonces necesitamos a alguien que nos ayude y dirija en lo que es la voluntad de Dios perfecta y recta. Sí es. Entonces, ahí Dios va a tratar con él. Si nosotros dejamos que Dios trabaje, entonces ya no decimos que somos sometidos. Nos estamos sometiendo de voluntad propia a que Dios haga su obra en nosotros. Es diferente. Así que Dios no nos quiere controlar a nosotros como marioneta. Quiere que nosotros directamente tomemos esa decisión de someternos a Dios. Así que Dios no controla la voluntad de una persona. Tiene que ser de decisión propia que quiera someterse a Dios. Sí es. Otra pregunta tenemos, un cuestionamiento. ¿Una persona siempre puede hacer lo que se le ocurra, lo que uno quiere? No. ¿Una persona siempre puede hacer lo que se le Bueno, sí. ocurra? Sí puede hacer, Puede ser, pero de puede verdad. hacer. Puede hacer lo que, pero sí puede hacerlo, pero no se sabe en verdad cuál será, qué terminará lo que Side decida. Lo que decida. Efectos secundarios. Así que los efectos secundarios, ¿cuáles serán? Los resultados. Ujú. Cuando nosotros leemos el Mateo capítulo 12, 50, escuche bien este versículo. Mateo 12, 50 dice así. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. En otras palabras, Jesús dice así, el que hace la voluntad de mi Padre, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Si marido y mujer deciden hacer la voluntad de Dios, entonces ahí hay unidad, ahí hay una relación, ambos pueden continuar juntos. Amén. Pero si no, cada uno quiere hacer su propia voluntad, Se separa. ya no existe buenas relaciones. Lo mismo sucede cuando Jesús aquí está afirmando que tenía una buena relación especial con aquellos que cumplían la voluntad de Dios. O sea, una buena relación. No hablamos de que muchas veces nosotros tenemos hermanos de carne,
pero del mundo, carne también en este aspecto, Carnales. de carnal, que nacimos todos juntos, de carne, de los mismos padres. Pero Cristo dice que ese no puede ser mi verdadero hermano, mi verdadera hermana, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que hay una relación más importante que supera a todas las relaciones familiares, Sanguínea. que es la relación sanguínea, es nuestra relación con Dios. Amén. Supera. O sea, eso es lo que Dios dice en primer lugar, es nuestra relación con Dios, es lo que primero debe haber. Nuestra relación con Dios. Y sometiendo nosotros a la voluntad, no de nuestra madre, no de nuestros hermanos, no de algún amigo, sino someternos a la voluntad de Dios. Porque el ser humano nos puede guiar de una manera equivocada, como habíamos dicho. Y entonces nos pueden guiar para mal. Podemos ser usados para mal. Así que es importante, Cristo dice que aquel que hace la voluntad de Dios, este es con el que tiene una relación personal. Dice, vendré una vez, dijo él, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Eso implica un acercamiento de Dios hacia nosotros cuando nos acercamos a Dios. Usted está cerca de Dios es cuando usted cada día hace su voluntad, lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada. Usted verá que Dios se acerca a usted. Esa es una relación importante que tiene que haber como creyentes. Eso lo vemos. Así lo afirma Cristo, que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es más importante que una relación humana, relaciones familiares. Que más que nuestros sentimientos familiares, es nuestro sentimiento y nuestra relación especial con Dios, con nuestro Creador. Vámonos ahora a Juan capítulo 4, verso 34. Juan 4:34 dice así. Jesús le dijo, miren lo que dice aquí Jesús. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Gloria a Dios, sí es. En otras palabras aquí, mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. Cuando una persona está dedicada y dice, voy a terminar esto, no voy a comer hasta no terminarlo. Es que si usted se queda sentado y come ya hasta las ganas de trabajar y continuar a leer. Y todos sus planes pues comienzan a cambiar. Entonces uno no puede, una vez que uno empezó algo tiene que continuar. La perseverancia es una de las cosas más importantes que Cristo dice. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No la voluntad de Jesucristo mismo, dice. Porque la Biblia dice que Él se sometió siendo Dios, tomó forma de los hombres para ser como siervo y servir a los hombres, pero sometido bajo el Espíritu Santo a hacer la voluntad de aquel que le envió, que es el Padre. Someterse a Dios. Mire que Dios nos enseña a someterse a lo que está escrito, a lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Dejarse guiar por Dios es una de las cosas importantes. Todos los días de su vida, en todo lo que decida, dinero, casa, familia, dejarlo bajo las manos de Dios, dejarse dirigir por Dios. ¿Qué debo hacer? Y si no está en mis manos, dejarlo en las manos de Dios. Así Jesús dijo que su propósito es hacer, ¿qué cosa? La voluntad de Dios, del Padre. Entonces estamos hablando de esto. Cuando hablamos de la voluntad, ya habíamos dicho que Dios no quiere que nosotros nos sintamos obligados a hacer la voluntad de Dios, sino que tenemos que reconocer nosotros si estamos mal y cambiar y ponernos a hacer la voluntad de Dios para trabajar de esa mejor manera y ser guiados por Dios. Entonces tenemos que hacer el propósito y la voluntad de Dios. Entonces si usted dice que ama a Dios o que quiere hacer la voluntad de Dios, usted enseguida dice, aquí estoy, todo mi ser lo rindo ante ti para someterme y aceptar tu voluntad en mí. Así que
¿Usted puede descubrir la voluntad de Dios? Vamos a ver, ¿es posible descubrir la voluntad de Dios? La pregunta que yo le hago a usted. ¿Es posible descubrir la voluntad de Dios? Sí. Yo creo que pienso que sí, que se puede descubrir la voluntad de Dios si nos sometemos y estamos en su palabra. Amén. Esa es Gloria la a parte Dios, importante. Santo Esmeralda. En Romanos capítulo 12, como yo le di a usted, Romanos capítulo 12, verso 2, si usted observa ahí, dice, no os conforméis a este siglo, dice, no se conforme a este siglo, a este mundo que está tanto por el enemigo o por la gente está influenciado. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos en la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Apóstol Pablo. O sea, nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar tiene que cambiar. Amén. Tenemos que pensar de una forma, tenemos que pensar, dice, y ser renovado, dice, cambiado nuestra forma de entender. Entonces, el mundo no entiende cuando Dios nos ha llamado a hacer su voluntad y nos sometemos a hacer la voluntad de Dios. Entonces, el mundo no lo entiende porque no han sido renovados, no han sido cambiadas sus vidas como lo ha hecho Dios, ha trabajado con nosotros. Cuando Dios trabaja, cambia y renueva. Entonces ahí podemos comprender, dice, para que comprendáis cuál sea la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entonces cuando usted hace las cosas bajo la voluntad de Dios, dice, Jesucristo dice, te alabo Padre, dice, por las cosas que tú has escondido a los sabios y se las has dado a los sencillos y a los pobres. Eso significa que uno comprende la voluntad de nuestro Dios. Dice, Jesucristo se alegró porque la voluntad de Dios enseguida se había manifestado en varias cosas. Dios dio entendimiento a alguna gente a reconocer a Dios, a Jesucristo como el Salvador. Perdón. Moja la garganta ahí un ratito para seguir avanzando en la palabra de poder. Entonces sucedió esto. Cuando frente a la tumba de Lázaro también dijo, dio gracias al Padre porque yo sé que tú me oyes. Entonces, antes de que Lázaro muriera, diera su último suspiro, el Padre tenía que haberle revelado que tenía que ir a resucitarlo al cuarto día. No iba en ese momento a levantarlo de la enfermedad para salvarlo. Tuvo que esperar que el Padre tomara la decisión, pero habló con el Padre y cuando estuvo frente a la tumba dijo lo siguiente. Dice, te alabo Padre por lo que tú me has, porque yo sé que tú me has oído. Me habías oído, dice. O sea que ya anteriormente Dios ya el Padre le ha dicho que vaya, que iba a hacer algo allá. Vaya a hacer algo allá. Entonces cuando él va, ¿qué más? Y continúa la frase de él, dice, para que todo el mundo vea y crea, dice. Esa es la voluntad de Dios. Vean y crean. Entonces, cuando nosotros queremos que Dios haga su voluntad, entonces, o en nuestras oraciones pedimos por familiares y amigos y decimos que Dios haga algo para que ellos crean y vean. Entonces, Cristo sabe muy bien que siempre Él oró no solamente para mantenerse Él sujeto a la voluntad del Padre, sino también para que los discípulos también se mantuvieran firmes y ninguno se perdiera, solamente aquel que amó más el dinero que Judas, sabemos. Porque decidió su voluntad, Judas decidió su propia voluntad y jamás quiso someterse a la voluntad del Salvador, del dador de la vida. Entonces ese fue el problema que sucedió con Judas. Así que Dios sí podemos saber, es verdad. Es posible que nosotros podamos descubrir la voluntad de Dios. Así que no es nada imposible, es posible conocer la voluntad de Dios y decir esto fue agradable, esto es lo que Dios quiso de mí, esto es lo que ha logrado Dios de mí, porque Dios me ha usado a mí para algo bueno. Y no solamente Dios se siente feliz, sino que ha visto el progreso en mí y me ha permitido avanzar y seguir adelante. Entonces, mire, ¿qué cosa material le gana a Dios? Dios no gana ninguna cosa material. Ganó un hijo. Entonces, pero no ganó a nosotros. Entonces, Dios nos gana. Tal vez Dios le dio a usted una casa, le dio alguna cosa, un buen trabajo o cosas importantes.
en su vida terrenal, porque usted primeramente buscó el reino de Dios y su justicia y Dios no se lo dio otras cosas añadidas. Pero entonces usted está feliz más por haberse sometido a la voluntad de Dios y ahora usted va a ver los segundos lugar, las cosas materiales son segundas y últimas. Entonces, ¿alguien quería opinar algo? ¿Como que escuché algo? Bueno, yo de momento he escuchado, bueno, sí, tiene toda la razón que Dios puede obrar en nosotros, Dios puede utilizarnos para llegar a hacer cosas buenas por medio de nosotros. Así, Podemos hacer muchas cosas en nombre de Dios, cosas buenas que sean de su agrado. así mismo como trabajó en Jesucristo, el Espíritu Santo trabajó en Jesucristo, puede hacerlo también trabajando en nosotros. Amén. Y veamos Colosenses capítulo 1, verso 9. ¿Qué dice aquí? Por lo cual también nosotros, dice, Colosenses 1, 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que del día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire esto. Entonces, los discípulos cuando vieron que un grupo se había convertido, dicen, no dejaban de orar por aquellos. ¿Para qué? ¿Qué pedían ellos? Para los nuevos creyentes, para los que habían. Ellos oraban para que los nuevos creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad y de la sabiduría e inteligencia. Mire, voluntad en toda sabiduría e inteligencia. O sea, llenos de la voluntad de Dios, en sabiduría e inteligencia. Tomar decisiones malas ya no sería inteligencia, eso es falta de inteligencia a veces. Tomar decisiones equivocadas, eso es falta de inteligencia. Diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, eso se llama, la palabra de Dios nos llama es inteligencia y discernimiento, diferenciar. Entonces el hombre carnal en pecado no puede diferenciar entre lo uno y lo otro y lo hace. Nada, así, eso me guiaron, eso me dijeron mis amigos, eso me dijeron mi mamá, así viví, así vivimos, Así y es. y esta es mi vida, este es mi cuerpo y hago lo que quiero y nadie me va a llamar la atención. Ese es el estilo de pensar del mundo. Al final, pues, los efectos secundarios, como dice, las consecuencias. El hombre ve las consecuencias. El hombre después que cae, y por hacer su propia voluntad, pues trae consecuencias, malas consecuencias. Amén. Esto nos habla de que el hombre cuando empezó como Adán y Eva, que supuestamente Dios les dio a ellos libertad de decisión y les habló, les advirtió y ellos no se sometieron a la voluntad de Dios y no usaron ni siquiera la inteligencia ni la sabiduría para poder cuestionar lo que el enemigo les ofrecía. Y no fueron capaces de discernir el engaño al cual podían caer. Entonces no se dejaron llevar bajo la voluntad de Dios. Amén. Se le va la voz, no se le escucha. Oh, yo creo que es porque están hablando al otro lado. Alguien está hablando por el otro lado. No sé si están en la televisión, pero traten Apaguen la televisión, por favor. No te escucha. Apague la televisión que estamos siguiendo. O sea, alguien que está prendido a la televisión, no sé quién estará en el grupo. Sí, es posible, no sé. Gloria a Dios. Ahí tratamos, ok, ya creo que se fue, Víctor era. Ya está, entonces ahí estamos ahí. Muy bien. Ajá. Entendemos esto. Primeramente, cuando hacemos la voluntad de Dios nos hace feliz como Cristo se sintió feliz cuando hizo la obra de su Padre. Otro, nos sentimos felices cuando alguien se arrepiente, dice. Y eso en otras palabras, Dios nos ha usado para hacer su voluntad y es ganar a los perdidos. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios nos ha mandado, pues le damos gloria a Dios por lo que Él ha trabajado en nosotros. Le pregunto a usted, todavía podemos continuar el tema, un tema muy importante aparte de la voluntad de Dios. Le pregunto a usted, mis hermanos, ¿cómo podemos ser igual a Jesucristo? Bueno, creo que no podríamos ser igual que Jesucristo, pero sí podríamos intentar seguir sus pasos, su ejemplo, que fue
Amén. todos los que queríamos escucharla y alimentarse de ella. Mire, hay unos conceptos que yo quiero que se puede aplicar tal vez al caso nuestro de algunas veces. Por ejemplo, con relación a este tema, ¿cómo podemos ser igual a Cristo? Primeramente, yo deseo ser como Jesús y cumplir la voluntad de Dios, pero mucha gente dice, temo que tal vez deba dejar algo de lado. Sí, hay gente que dice que si yo entrego mi vida a Cristo o me acerco a Dios, tengo que dejar muchas cosas, algunas cosas a un lado. Esas son las cosas que la gente dice que ya comienza a tambalear y a dudar en su decisión. Otro. Deseo ser como Cristo y cumplir la voluntad de Dios, pero me temo que no soy capaz de hacer lo que Él me mande. Ese es otro tipo de pensamiento, ¿no? Fallar. Pues temo fallar, temo equivocarme. Y entonces, ahí pero eso lo habla uno porque tiene unas decisiones en el mundo o tiene decisiones para lo que es el mundo que todavía lo está dando. Otro que dice ahí que yo no puedo porque entonces ya está hablando la humanidad de como estaríamos hablando con nuestra humanidad, de decir que no estamos bien y que tal vez somos incapaces. Entonces que eso depende de nosotros, el seguir a Cristo. Depende de nosotros, no de Dios que trabaje en nosotros. Otros piensan así: me es imposible ser como Jesús si lo que se espera de mí es cumplir la voluntad de Dios, jamás podré hacerlo. Entonces esos son los que dicen jamás podré hacerlo. En otras palabras, pues esos son los que dicen no puedo someterme a la voluntad de Dios, yo lo veo bien difícil esto, así que jamás podré hacerlo. Esos son, como dice la frase, el que cree que no va a vencer está vencido. El que cree que las cosas dependen de uno, siempre seguirán siendo fracasos. O sea, si usted cree que depende de la voluntad de Dios, depende no solamente de someterse usted a Dios, es algo más allá de lo que quiero decirle. ¿Quién es que hace ese trabajo en nosotros? Es el Espíritu Santo, es Cristo. Jesús mismo dijo que dice que Él viene especialmente, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, que nos llenemos seamos llenados del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, y que el Espíritu Santo es que nos puede guiar a nosotros a toda verdad, y que podemos someter nuestras vidas a Jesucristo a través del Espíritu Santo. En Gálatas 5:16, si usted anota, en Gálatas 5:16 nos dice a nosotros que si nos sometemos a Dios, Dios es el que trabaja, el Espíritu Santo comienza a trabajar. Dios dice que pone el querer como el hacer según su voluntad. O sea, si usted quiere hacer la voluntad, porque eso es el querer, eso también es el decidir, y eso es también el rechazar cosas que usted dice del mundo. Esto tengo que dejarlo, yo no lo puedo reconocer, yo no lo puedo por mí mismo, que Dios es el que me puede ayudar. Entonces usted está dependiendo de Dios, es el punto importante que quiero decirle. Usted tiene que depender de Dios y dejarse guiar por Dios, para que no pueda usted decir, no puedo, se me hace difícil, tengo que dejar esto. Entonces, eso puede suceder en nuestra vida. Pero Gálatas 5, verso 16 al 25, dice, andar por el Espíritu. ¿Qué es lo primero? Andar por el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo que guió a Jesucristo a hacer la voluntad del Padre, también debemos nosotros dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Otro. Y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, si nosotros practicamos los deseos de la carne, vicios, placeres, entonces todo eso no nos permite hacer la voluntad de Dios. Dice, hay deseos que están contra el Espíritu. Ahí estamos hablando de someter nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, todos ponerlo bajo la guía y la voluntad de Dios para que nos organice nuestras vidas.
y tome control Dios de nuestras vidas. Entonces es la decisión de uno de entregar a Dios nuestra vida por completa. Luego, crucificar la carne. Sí, crucificar es dejar de morir. Cuando una persona deja de practicar algo y dice, ya me olvidé de manejar, ya me olvidé cómo se hace esto, ya me olvidé, o sea, ya esto va siendo rezagado de último lugar, usted ya no lo considera importante en su vida, ya lo he dejado. Esa es la parte de lo que se llama crucificar la carne, o sea, el pecado, los sentimientos, las emociones, ya esto ya murió para mí. Vivir por el Espíritu. Entonces, cuando vivimos por el Espíritu Santo es que nos llena amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Dónde aplicarlo en el momento, en la situación que nosotros nos encontremos? El Espíritu Santo es que nos dice en qué momento debemos aplicar esto. Ser guiados por el Espíritu de Dios, a donde nos lleve. Cuando somos guiados por alguien, me dice, ¿sabe qué? Vete para allá. Esto estamos hablando de oír a Dios. Escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios y decir, hagamos esto. Ve y haz esto. A veces el Espíritu Santo, pues como guió a los primeros, el Espíritu Santo le dijo, ve y acércate a ese cargo y predícale. Es el Espíritu Santo que el audible. Mire, entonces, que Dios se manifieste en forma audible así, el Espíritu Santo. Entonces son pocos los que pueden testificar de eso. Producir el fruto del Espíritu es algo importante, porque se manifiesta el carácter de Jesús. Usted dice, ¿cómo puedo ser igual a Dios? Pues el carácter de Jesús es importante que se manifieste en nosotros. Les voy a mandar a ustedes las siguientes tareas para someter la voluntad de Dios. Vaya, primero ponga número 1, voluntad, Filipenses 2:13, esa es la tarea. Ahí lea y usted me dice cuál se olvida. Sí, se lo mandamos por email. Ya, muy bien, ahorita. Le mandamos esa tarea para que usted nos diga acerca de cuál es la voluntad de Dios según Filipenses 2:13. ¿Cómo podemos nosotros entregar nuestra mente? En Romanos 12:2. Y nuestros cuerpos a Dios, Romanos 12:1. Nuestras emociones a Dios, Gálatas 5:19 al 24. Y la vida y nuestras vidas al Señor. O sea, Dios quiere que tanto nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra vida entera pueda estar sometida a su voluntad. Juan Carlos. Sea la voluntad de nuestro Señor. Me gustaría saber si es que ustedes se memorizaron el versículo que les mandé a memorizar de Juan 15:13. Esmeraldita, si me puede repetir el versículo, a ver si es que... Ajá, el Juan 15:13. Ajá. Dice que Dios es el único Padre amoroso, donde entregó a su Hijo por nosotros, o sea, por el mundo, porque nadie de nosotros seríamos capaces de entregar nuestra vida por nuestros amigos. Amén, amén. Sí, eso es resumido personal. Perfecto, Esmeralda. Gloria a Dios. El versículo dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. El amor es una base fundamental que a veces no solo, como dice Jesucristo, le dijo a los fariseos, no se basa solo amar a tus amigos, sino a tus enemigos. Pero ¿cómo yo puedo amar a aquel que me hace daño, a aquel que me hiere? Especialmente, ¿cómo puedo dejar que esta persona me haga daño? El ministro dice, es permitir que el shell viene siendo el escudo que del Espíritu Santo, cuando tú lo dejas permitir que viva en tu vida, ya no vives tú, sino el Espíritu Santo, que es la esencia de Jesús en ti. Algo muy claro que me dijo Esmeralda, que es perfecto lo que usted dijo. Nadie se puede similitar a Dios. Hay un 99.9% que podemos caminar igual que el maestro, dijo. Igual, pero no el maestro. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que ese 1% que queda sobrante, ese 0.1,
Solo Jesús es el único que nos pudo haber hecho que nosotros seamos resucitados de ceguez espiritual en el tiempo antiguo para pasar a muerte a vida. ¿Cómo yo permito que el Espíritu Santo more y gobierne en mi carne si estoy en la carne? Esto es lo que siempre le peleaba a todos. Estoy en la carne y a veces, como dice un amigo, estoy tratando, Juan Carlos, de estar bien, me dicen a mí, o algunos amigos de Puerto Rico me dicen, pero veo una mujer pasar, me dice, pero ya se me quita y me manda la atención, me vira la cara y la ambición, ¿no? Dice, yo le digo, bueno, pero ¿qué tú hiciste? No, Juan Carlos, tú hiciste lo que te dije, oraste, estuviste, sí, yo estuve en el carro pensando en la prédica que tú me dijiste y agaché mi cabeza y me llegó al corazón, pero cuando agaché la cabeza y miré al cielo y como que bajé la mirada un poquito, veí tremenda mujer ahí viniendo acá donde mí, dice, y me desvió los ojos, me dice Juan Carlos. Yo le digo, mira, por eso te estoy diciendo, le dije a mi amigo que la cuestión es de que cuando uno se deja influenciar de la carne, te va a distraer fácilmente las ideas. A veces cuando tú estás orando, ahí te viene de repente, estás orando y te vienen ideas, te vienen recuerdos o problemas. Y quieres darle ese tiempo, pero te viene como en el momento como una distracción. Eso es porque, acuérdate que nosotros venimos del mundo. Hay dos puertas abiertas. La puerta de Dios y la puerta del chamusca, como dicen ahí. Ajá. Claro. No, yo sé, ese está derrotado, no se preocupe, Esmeralda. De Jesucristo le pisó la cabeza a la serpiente antigua. Pero lo que tenemos que saber es que cuando nosotros estamos en el proceso, es un proceso, hay que entender, para que tú no te estreses, pero yo quiero y no lo logro. Acuérdate que esfuerzo humano no lo vas a lograr, pero si el esfuerzo le permites que el Espíritu Santo se alimente con la palabra, poco a poco vas a ver resultado. Hablaba malo, ya no hablo malo. Me enojaba, me sacaban por allá el dedo cuando iba manejando el carro, como yo, así me pasaba muchas veces. Yo antes tenía ira y a veces le cerraba el paso y me ponía más guapo, como dicen por ahí, pero ahora ya no, yo a lo contrario, ahora oro por esa persona porque puede salir alguien peor que le pueda quitarle hasta la vida a esa persona que hace esa mala acción. Poco a poco te das en cuenta que esto ya va siendo dominado ya por el Espíritu Santo de Dios. Ya no eres la misma persona. Dígame, Esmeraldita, ¿qué yo iba a aportar? Digo que tiene mucha razón, que poco a poco uno se va desprendiendo de ciertas ideas negativas y sobre todo de cosas mundanas. Bueno, correcto. Yo lo poquito que puedo experimentar en mí. Amén, amén, amén. Y eso sí, usted mismo lo ha notado. Uno mismo se va notando. ¿Pero por qué? Porque ya se te va a... Por la paz y la tranquilidad que a uno le da. Amén. Prefiere vivir en paz a tener problemas. Así Si es. a veces uno se enfada con alguien por la calle, pues si uno enseguida reacciona a decir, Dios mío, perdóname. Amén. No debo pensar así, debo de ser mejor persona, debo de pensar sanamente, como su palabra lo dice. Amén. Amén. Y eso es porque le está permitiendo que la palabra, como usted lo dijo ahorita, lo dice. Cuando tú vas a decir, la palabra lo dice, está grabado con la tinta del dedo de Dios en tu corazón y en tu mente. Es espiritual. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que...? Me alegro, gloria a Dios, así me gusta. Porque acuérdate que eso es lo que quiere Dios. Uno de los puntos de victoria para que comience a gobernar el Espíritu Santo en tu vida es, como usted dijo, alegrar el Espíritu y levantarlo. Porque acuérdate que el Espíritu es el poder de Dios que vive, no en sección de personas, en todos. Pero el que mora es el que le permite que el Espíritu Santo fluya en alegría, en gozo, en amor, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, que lo dice la Biblia, cuáles son los frutos del Espíritu. Entonces tú, rato que menos, te das en cuenta de que amén, gloria a Dios, como brincó Esmeralda, yo lo sentí, amén, así es que lo que yo quería escuchar, que la palabra de Dios está como tinta, escrito en mi mente y en mi corazón. Te levanta la palabra de Dios, estando tú caída, te levanta automáticamente porque el Espíritu Santo se encarga de esa tinta en tu corazón y en tu mente. Y ahí comienzas viendo que poco a poco, ¿quieren verte caída?
tú no puedes permitir que te vean caída, porque el que desea eso, lo que va a pasar es que ellos te van a ver levantarte más fuerte, porque dice que el caído, a veces es bueno ver que las otras personas con su intención mala es que quieran verte caer, y si cometes un error y estás abajo, sería bueno que esa persona que te desea eso, verte abajo, que te vea tropezar a veces. ¿Por qué? Porque para que así ellos vean que así como tú te ves tropezar, te levantas con fuerza y fortaleza. Y ahí esa misma persona que ve esa caída tuya tremenda y te levantas de eso, esa misma persona va a ver el testimonio tuyo y va a querer cuál es el secreto de esa victoria tuya. Es que tú no le permitiste que el diablo gobierne en tu mente, porque ese, cuando estás orando, te manipula en la mente, te manipula en tu vida. Cuando comienzas a orar, hay dos voces. ¿Cómo le cierro la otra voz del chamuscla que molesta mucho cuando estoy orando? Y me vienen los problemas, me viene resentimiento, me vienen recuerdos del pasado. Y estoy orando, Señor, pero quiero orarte, no quiero permitir esto. Entonces, poco a poco tú te vas dando cuenta con el devocional, permitiendo que el Espíritu ya vaya tomando control de esa parte que a lo mejor nosotros necesitamos lidiar, que es cerrarle la puerta al susurro del chamuscla porque ese es lo único que quiere, es bajarte los ánimos, verte derrotar y pisarle cuando tú sabes y lo identificas, le pisas como que le pisas el rabo y lo dices, tienes que huir aquí, la próxima vez te voy a pisar la cabeza, aunque tú me muerdas en el cancañar. Pero eso significa que aunque te cueste un poco, lo vas a poder. ¿Por qué? Porque está derrotado. Ella ha sido derrotada en el Calvario de la cruz. Nosotros somos más que vencedores. Eso tenemos que ponernos en clave en nuestra mente, de que Dios, este tema es la personalidad del discípulo. Dios nos dio la personalidad del discípulo. Del discípulo, como el ministro dijo, que Jesucristo vino siendo en sí mismo Dios, se hizo semejante a hombre. ¿Qué nos quiere decir? Que él fue discípulo y sirvió y lavó los pies, pero lo hizo con un gozo. Eso no significa un simbolismo de humillación, no. Ese es un simbolismo de humildad, que si me toca vivir en pobreza, gloria a Dios, y si me toca vivir en riqueza, te bendigo, Señor, tu nombre. Y eso es porque el Espíritu Santo te da ese gozo en abundancia o en pobreza. Tú sigues siendo victoriosa porque nadie te quita eso. Entonces, ese pensamiento te hace subir tu moral personal, porque ya no está atada tu sentimiento de recuerdos del pasado y la vieja persona, porque ya está enterrado, sino se adapta al Espíritu de Dios, te levanta y te va haciendo, como dice la palabra de Dios, que el rostro de Jehová refleja sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que somos esa luz reflejando en la palabra de Dios, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo tome el control. Como una vez más yo le pregunté, aún así, a pesar de lo que ya me decían, digo, pero sigo viviendo en la carne, sigo sintiendo la carne, yo sangro, me enfermo, me enfermo, todo esto, sigo estando en la carne, ¿cómo puedo hacer que yo? Entonces, es la fe. ¿Cuál es la fe? La palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la perseverancia tuya añadida con el Espíritu. Pero la fe humana es cuando él confía en sí mismo y cuando falla decae. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos débiles cuando ya no vemos solución. Pero somos los que somos los hijos de Dios, los que estamos estudiando esta palabra. Vas a dominar la carne y vas a tener fe aunque tú no veas nada alrededor. Vas a seguir teniendo fe. Aunque, ¿por qué? Adivina por qué. Porque la palabra de Dios hay una promesa que tus lágrimas serán wipe off. Wipe off significa limpiadas. No va a haber más lágrimas, más sufrimiento. Tú ten esa esperanza de amar hasta el final, porque el Espíritu Santo es eso. El amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y cuando tú le permites, vas acelerando un nivel dentro de ti, que no le vas a permitir que aunque venga problema, tú vas a estar bien. Aunque yo esté, como dice, a veces el problema viene siendo, como yo le digo, cerrar mi boca y ayunar. Entonces yo le digo, ayunar es un poquito difícil, pero después de eso tú te das en cuenta de que cuando tú ayunas, ya no se te va haciendo difícil, porque el ayuno va comenzando, es una arma que comienza a dominar la área carnal. Entonces eso es quitarle un gusto a la carne hasta cuando tú te vas adaptando.
vamos teniendo, o sea, un proceso poco a poco. Comienzas un día, puedes ayunar. Pero en el ayuno, cuando tú entregas el ayuno, como pongámosle un día, tú haces en el devocional, que es un área muy importante, que es cómo orar, significa el devocional, tú le entregas el ayuno. Señor, yo te entrego este ayuno. Ese sacrificio es de tu carne, que estás muriendo tú cada día. Y el Espíritu Santo está cogiendo territorio en tu carne. Entonces, cuando tú estás muriendo cada día, el ayuno te ayuda a ganar territorio sobre la carne. Es una de las armas poderosas para comenzar a desarrollar el área espiritual. Entonces, Esmeralda, ¿alguna pregunta? No, de momento, bueno, voy entendiendo paso a paso, Amén. voy entendiendo, o sea, cada vez es un poquito más de Amén. entendimiento, sí. Ya le estoy revelando las armas secretas, Esmeralda. Ya me gustaría tenerla aquí para orar juntos y que salga volando, porque se tiene que huir de cualquier lugar, de cualquier país. Sí. Nada, desde luego, ahorita yo me siento mucho mejor porque, no sé, la verdad, ni yo mismo sabía lo que me pasaba, pero me sentía bastante decaída. Amén. O sea, no sé ni por qué, ni de qué, pero me sentía así. Mira, date cuenta que eso se trata de que estás bien. Adivina por qué. Porque aquí significa que la palabra de Dios está morando dentro de ti. ¿Cuál es la palabra del Espíritu? Es el Espíritu Santo que le permites. Entonces aquí automáticamente viene habiendo una influencia, como le dicen a muchos, cuando yo vivía antiguamente. Me dolía la cabeza o estaba mal, me decían, estás ojeado, me decían, pásale el huevo, así me decían, pero pasaban y hacían tradiciones que no tenían nada que ver. Pero cuando uno comienza a creer la palabra de Dios, no le damos autoridad allá a esto, porque tu fe ya no está centrada en tradiciones, tu fe está centrada en una roca sólida. Dice como, Él es el alfa, Él es el omega, es el principio de todo y comienza el fin de todo. Tenemos que saber cuál es el secreto de los que cuando sanan, se curan, se levantan, cuando se autocuran, se autosanan. Acuérdate que es porque no depende de que venga un pastor o alguien que sea ungido, que le dicen el ungido de Dios. No saben bien que Dios es el que lo unge, no él mismo se unge a sí mismo. Y el ungido ahorita mismo, como dice, ya me siento bien, dice Esmeralda, pero no fue por mí, sino porque la palabra, como le dije, como esa tinta pura, te escribe en tu mente y en tu corazón y te levanta. Es tú mismo que el poder del Espíritu Santo te puede hacer a ti. Y eso es algo que cae preciso en esta clase, que te pase eso. Porque ahí te da a entender que si ves cómo funciona el Espíritu Santo. Y ahorita es como un milagro que está pasando. Y es una de las consecuencias de que estás permitiendo que la palabra y la carne sea, primero la palabra que entra en tu vida y la carne muriendo cada día más. Como dice, estoy comprendiendo más. Así ha sido, cada vez voy comprendiendo más y va ganando área el Espíritu Santo. El rato que menos tú te das en cuenta va una persona y tú vas a emanar esa radiación. Y no es por ti, sino por el que vive dentro de ti. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos míos, ¿no sabéis que más grande es el que vive dentro de vosotros que vosotros que camináis en este mundo? Entonces, ¿qué nos da a entender de que hay alguien gigante dentro de nosotros y se llama el Espíritu Santo? Y ese te va a dar la victoria sobre la carne, la victoria sobre tu vida, el progreso que necesitas tú y tu casa y tu familia y tus hijos van a encontrar el progreso que muchos dicen que es solo para los judíos. Eso es mentira. Ahora dice la palabra que no hay ni judío ni griego, sino todo aquel que crea en el nombre de Jesús, ese encontrará la vida eterna y la victoria sobre el mundo. Porque el mundo, acuérdate que el fracaso del mundo viene por mis deseos. A veces tú has visto personas que tienen buenas intenciones, buenos caracteres, y dicen yo no creo en Dios, pero hacen buenas obras y ayudan a gente. He visto esas personas. La diferencia entre ese y el buen creyente que vive por la fe es que el creyente que vive por la fe va a ver milagros. El otro no, depende mucho de lo que haga el ser humano. Pero el ser humano hay un límite que ya no puede más. Pero cuando el que vive por la fe y en Dios cree, él sabe bien que lo imposible, Dios te va a sacar de ese problema y te va a dar la solución y la victoria que necesitas en tu vida. Pero eso se trata esta palabra. Mientras el que es al ateo, pero tiene un buen corazón, dice en la palabra de Dios que ese es frío.
tiene una oportunidad. Y cuando descubra a Dios, ese ateo que se cree ateo va a servirle y va a amar a Dios más que incluso que a muchos que se han enfriado, que cuando recién comenzaron, esas personas aman tanto a Dios cuando descubren su rostro y ven ese rostro brillar por medio de ti, puede ser, o por medio de mi persona o del ministro. Ellos van a ver, wow, yo nunca me imaginé, porque su corazón está dispuesto, no existe, está vacío. Entonces viene tú y le presentas a este caballero, a este señor que va a encontrar la solución. ¿Y cuál es el secreto? Que lo imposible él se va a manifestar y dice, wow, eso fue algo imposible que no puedo explicar, pero quiero saber cómo fue. Y él va a seguir preguntándose hasta cuando va a encontrar, porque dice la palabra de Dios que el que busca, encuentra. Entonces, por eso a veces tenemos que entender que el ateo tiene oportunidad. El tibio es el problema. La palabra lo hace, el tibio. Por eso nos encargamos que el proceso no se quede solo como calentar la olla. Hay que seguir hirviendo la olla. Hay que seguir aprendiendo más. Cada vez incluso hasta yo mismo aprendo. Hasta yo mismo todavía no sé. Pero eso no significa que mi agua esté a un nivel tibio. Mi agua puede también subir como bajar. Porque tengo que ser también al nivel del que está creciendo para agarrarle de la mano y que crezca espiritualmente. Tengo que saber cuándo bajar y cuándo subir. Pero solo el que está en lo que es en el Espíritu de Dios te va a revelar cuándo bajar y cuándo subir. Cuándo no permitirle que esa voz te ponga por el suelo y cuándo permitir que Dios es el discernimiento. Cuando te habla es Dios. Te va a dar el aclarecimiento que el que te habla va a ser Dios. ¿Cómo? Tiene que estar escrito por su palabra. Dios nunca te va a hacer daño. Dios nunca te va a dar algo que pueda perjudicarte a ti y a tu familia entera. Dios siempre te va a dar una solución. Y hay misterios que sí hemos visto, de que Dios obra, de que a veces tú ves que la persona que más te ha hecho daño es la que te ayuda. Entonces, amén. Entonces, esas son las obras de Dios, que cuando Dios ve a los profetas solos, dice que Dios nunca los ha desamparado. Pero el profeta de Dios siempre tiene que mantenerse sólido, porque dice que Él utiliza hasta los cuervos. Eso dice la palabra. Pero el profeta no puede ser partícipe en esa acción del cuervo. El cuervo, como dice, come muchos cadáveres, muchas cosas que no son agradables a Dios. Eso es un reflejo y una similitud del mundo. Entonces nosotros tenemos que mantener esa luz. Aunque te venga y te ayuden otros, gloria a Dios, porque acuérdate, Dios lo va a enviar. Como dice un testimonio que dio uno de los que yo he visto, de los ministros, dice que él pidió ayuda para dar más ayuda a los necesitados, pidió ayuda, y el rato que menos, él dice en el nombre del Señor, predicando una palabra de poder, y un narcotraficante estaba viendo detrás del televisor. El narcotraficante le dice, ahora le voy a mostrar a este pastorcito de que de dónde es que viene el dinero, que viene de mí, que tiene mucha sangre, queriéndole hacerle sentir mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pastor lo único que pidió ayuda. Él no le interesaba si tú eras un pecador, si eras alguien y que venía de lo más bajo, de lo más perverso. El pastor lo único que pidió ayuda. Tocó la puerta el narcotraficante y el pastor le abrió la puerta. Y cuando el narcotraficante lo ve, mire caballero, yo le tengo este montón de dinero aquí. El pastor lo único que le dijo, para su obra. Y el pastor lo único que hizo, pase para acá, gracias varón, que Dios me lo bendiga, gracias. Cerró la puerta y el hombre se quedó frío. Y el narcotraficante dice, ¿qué pasó aquí? Y después le toca de nuevo, enojado, dice, oye, dice, oye, ¿no me vas a preguntar de dónde vino ese dinero? El pastor le dice, no, y no me interesa porque cuando Dios manda, hasta el diablo escucha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él no le interesó juzgar al narcotraficante. Él lo único que vio es que en ese momento él sembró algo en el narcotraficante, de que en ese pastor había una fe quebrantable y que Dios obraba por medio de él, y ese narcotraficante dejó sus vicios y todo y se volvió a los caminos de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Es una manifestación misteriosa del Señor. Sí, ya. Entonces, bueno, eso es bueno de esta clase que hemos, para sentar bien en claro. Esmeralda,
Gracias por su testimonio y esa corona que usted mismo me dio a entender que el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo está en tu hogar. Y siga perseverando, no se deje ganar de ese que influye mucho en la mente, pero hay otra influencia que se llama el poder divino de la dádiva de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar, ministro. Vamos para allá. Entonces, Padre, te doy gracias, mi Señor, por permitir esta clase, Padre Santo, por permitir acá a mi hermana Esmeralda, Amén. Mostrarle que tu palabra es viva, mostrarle que Gloria tu a Dios. Espíritu de Dios se goza en su mente y en su corazón, porque dice que como tinta, dice, todo Gloria a Jesús, refinada, Padre, en el nombre de yo Jesús. escribo en tu corazón y en tu mente, yo soy ese maná y esa agua viva que fluye en su corazón, dice la palabra. Yo soy la agua de la vida, porque el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Gracias. La sed de tu palabra, Padre Santo. Bendice, Esmeralda, a su hogar, a su familia, a todas sus Aleluya. entradas, su Bendice a mis salida, hermanos, Padre. cada uno, La declaramos Señor. tu hija amada, Señor, y a todos Amén. aquellos que estén dedicándole este tiempo a ti, Señor. Yo Gloria sé, Padre a Dios. Santo, que en ti, Señor mío, Sí, encontraremos la victoria y la luz más allá, Señor Amén. mío, que está tu rostro tan bello, Padre. Gracias, Señor mío, por Gloria a permitirnos Dios. estar aquí presentes y decirle, Esmeraldas, tú no estás sola, hija mía. Gloria a Yo Dios. siempre he estado ahí, dice el Señor. Yo siempre he estado ahí en ese momento difícil y en el nombre de Jesús, Amén. dice, yo te acompañaré hasta el fin del mundo. Así dice Mateo 10, que yo estaré con vosotros todos los días Gloria a hasta el Dios. fin del mundo. No se sintáis sola, dice la palabra, porque Gloria a dice Dios. el que siente Confiamos soledad, en dice tu porque presencia. piensan que están solas, pero yo estoy trabajando en tu problema, estoy trabajando en tu En vida, nombre de estoy Jesús. trabajando en tu herencia, en tus hijos, tu linaje. No te preocupes, que la victoria en ti es poner mi rostro primero y lo demás yo lo añadiré, dice el Señor, porque así dice su palabra. Aleluya. Es añadidura, Sí, Señor. Señor. Gracias, Ten papá. misericordia, Bendice guía. a Esmeralda y a toda su Mira los que familia. están Bendice a enfermos, todos mis Señor. hermanos, a Padre. Víctor, a todos los que estén viendo aquí este video, Gloria a Señor. Dios. Bendícelos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Verdad, Padre. Amén. Amén. Gloria.